Quand j'avais 12 ans en Indochine, ma mère, une fois, est revenue du marché, ayant acheté un enfant. Une petite fille de 6 mois qui est morte, qu'elle n'a gardée que quelques jours et qui est morte. C'est un souvenir très violent, toujours très vivant, et que j'ai essayé de caser déjà dans un livre, un de mes premiers livres qui s'appelle Le barrage contre le Pacifique. El personaje de hoy inventado por una mujer no tiene nombre. Sin embargo, su apodo dice bastante de él. El amante, de Marguerite Duras. Esta escritora francesa que se basó en su historia personal en Indochina a los 15 años para escribir una novela de todos los tiempos. Y cuando digo de todos los tiempos es porque en realidad apareció en 1984. Y quizás ayudados por la película de Jean-Jacques Hano, uno piensa que el amante es un personaje remoto. Pues bien, es reciente. Junto a dos escritores apasionados, veremos si el amante en cuestión es quien ama o es el amado. Quizá ni siquiera se trate de amor. Hija de padres franceses, Marguerite Duras nace con el nombre de Marguerite Donadieu en Indochina en 1914. Su padre, profesor de matemáticas, muere joven y ella permanecerá con sus hermanos y su madre en Vietnam hasta los 18 años, cuando se marcha a París a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Oriente, la guerra, el mar y su madre serán grandes marcas de la ficción de Marguerite Duras. En los años 40 participa de los movimientos de la resistencia francesa liderados por Mitterrand. Corre peligro de muerte, pero a diferencia de su pareja, se salva del arresto de la Gestapo. Su marido, Robert Antelme, vuelve demacrado y moribundo, relato que se cuela en el libro Dolor de Marguerite Duras. A fines de los años 40, Duras se vuelca al cine, el teatro y la literatura con ímpetu innovador. Pero la infancia en Duras parece haber sido el tiempo de la siembra. De allí brota su literatura como una especie de premonición de las palabras. El secreto que se gestó busca ser contado de distintas maneras. La lejanía de lo vivido es el presente de su escritura. Walter, con el amante tenemos un problema, no hay nombres, ¿no? Más que el amante es un anonimato. Sí, es genérico esos personajes que ella construye, a pesar de que son de su propia historia familiar, de su propia autobiografía. Pero yo creo que eso los coloca en un lugar de distancia, esta cercanía con su propia vida y la propia historia de ella y su amante ahí en Indochina. Pero a la vez me parece que a los lectores nos da un acercamiento, porque pues, es alguien neutro, es el amante chino, es la jovencita. Entonces eso me parece que hay una distancia, pero a la vez hay una cercanía, hay un doble proceso ahí. A ver, Luisa, ¿quién es este amante de Marguerite Duras? ¿Lo es?
¿quiénes son estos amantes de Marguerite Duras en una sola persona? Bueno, en un solo personaje, mejor dicho. Cuando empezamos a discutir este tema, vos me dijiste el amante, yo te dije el amante de la China del Norte, yo me quedé con tu palabra, vos te quedaste con la mía. Como así corresponde. que cada una tenemos el amante propio. Es cierto que yo prefiero el tuyo. ¿El de la China del Norte? El de la China del Norte. Yo creo que cualquiera, para el deseo personal, cuando te identificas con un personaje y querés tener a su contrincante, digamos, elegís el que más te gusta. El amante de la China del Norte es más fornido, es más decidido, llora menos, llora, porque todos los personajes de Marguerite Duras lloran, son tiernos. Los dos son unos jóvenes chinos de Manchuria. El segundo sabes que es de Manchuria, el primero no sabes de dónde, es de China del Norte, pero no sabes de dónde. Y se van desarrollando. Primero ella en el amante no lo quiere, se va entregando un deseo propio y a una situación propia, y él está descomunalmente enamorado de ella. En el amante de la China del Norte ya hay más reciprocidad en los amores y sobre todo en el deseo. Marguerite Duras se basó en el mismo hombre para escribir 2 novelas. La única diferencia es que cuando publicó la primera, El amante, en 1984, aquel chino que conoció cuando tenía 15 años y él 27, aún vivía, mientras que El amante de la China del Norte, publicado en 1990, es resultado de la noticia de su muerte. La historia es la misma, la perspectiva muy distinta, por lo tanto, la narración es otra. El amante es una novela introspectiva y, a pesar de su título, sendas páginas están dedicadas a la escena familiar, a la niña que a la vez aparece como ella, sin nombre. En cambio, en El amante de la China del Norte, Duras apuesta más a la relación con su millonario amante, como si la muerte real del chino le hubiera permitido contar mejor la historia de sus cuerpos. ¿Este amante fue el de Duras o es el de la ficción? Nunca lo sabremos, creo yo. Nunca lo sabremos, pero hay siempre una vuelta, ¿viste? Hay como un ritornelo en la literatura de Duras, que es la construcción de este amante que después lo va a reconstruir en otros textos, en otros soportes, porque ella era una escritora que un mismo material le servía para sus novelas o para sus obras de teatro o guiones, sí. Yo creo que, no, es una construcción, por supuesto, es una construcción con un basamento, digamos, autobiográfico, es una figura, digamos, enigmática. Me parece que los hombres en Duras son ambiguos, a diferencia de las mujeres, que están cargadas de todo un proceso, digamos, que está cercano a la desesperación, a la locura, al amor, a las pasiones, pero los hombres en esa cosa dura que ella ve en la especie masculina, me parece que los vuelve como más reticentes, más ambiguos, más complejos de entender. Este amante para mí es un personaje difícil de entender. Cuando habla, por ejemplo, que su virilidad está solo en su sexo, ¿no es cierto? En esta figura espigada del amante, digamos, chino, oriental, digamos, bello, exótico, cuya virilidad está nada más que en su sexo, me parece que también ahí lo coloca en un lugar de ambigüedad muy inquietante. Se supone que este amante viene de un pasado remoto, pero no inventado, de Marguerite Duras en Indochina. ¿Realmente es así o es la invención de una escritura? Porque hay un erotismo que casi no es real. Claro. El lugar es cierto. Posiblemente la familia también, dentro de una sencillez más cotidiana, digamos, es cierto, y la madre luchando contra ese pacífico. Es esta lucha imposible. Y hasta aquí que cuando muere Marguerite Duras, casi un año antes de morir, ella entrega sus diarios de guerra, los cuadernos de la guerra. Los entrega a la editorial para ser publicados después. Y en esos cuadernos, este personaje que ella conoce a los 14 años y medio, en el transbordador que la lleva de Sadek a Saigón, de una ciudad a otra, no es chino,
es anamita, es decir, es un nativo del lugar, un poco del norte de Vietnam, no del norte de la China, con lo cual cae mucho en la consideración, digamos, racial para ellos, ¿no? En ese mundo colonial. Y es horrible. Está picado de viruela, tiene una boca que ella describe como algo espantoso y tienen una sola noche de sexo. Ella lo atrae hacia sí y empieza a desnudarlo. Lo hace con los ojos cerrados, lentamente. Él intenta moverse para ayudarla. Ella pide que no se mueva. Déjame. Le dice que quiere hacerlo ella. Lo hace. Le desnuda. Cuando se lo pide, el hombre desplaza su cuerpo en la cama, pero apenas, levemente, como para no despertarla. ¿Y cómo el amante, digamos, no solo el personaje, sino la novela, plantea la escena sexual entre ellos? Yo creo que con mucha reticencia, sobre todo porque, como esto que te estoy diciendo, obsesivo, donde ella, viste que la novela está separada no por capítulos, sino por grandes párrafos, así grandes, o ramos de párrafos, no sé cómo llamarlos, una escritura muy particular, la de Duraciana, donde ella vuelve obsesivamente a esto, hasta que por un momento aparece la escena del sexo. Pero hay como una cosa de aproximación. Yo creo que la escritura de Duras es una escritura por aproximación. Ella va llegando al objeto, al núcleo, que es siempre tormentoso y, digamos, como un torbellino tremendo, por aproximaciones. Cuando llega ese momento, es un erotismo como muy quedo para mí, pero que se desata también, digamos. Es quedo en cuanto que ella maneja todo el tiempo la escritura, por un lado, y por otro lado tiene que mostrar ese deseo. Es decir, esta doble tensión de la escritura de Duraciana, que es muy controlada, muy elíptica por momentos, que la tiene que estar sometida, digamos, sujeta, digamos, a lo que quiere decir, pero a la vez donde por momentos escapa el deseo de una manera, digamos, así, sacada, ¿no? Claro, como que el fuego ya no puede ser controlado. No, absolutamente. Y aparte un fuego de una jovencita que va a ser ahí, digamos, desflorada, desvirgada por este amante chino, en esa habitación oscura, ¿no es cierto?, con todo lo que significa esa oscuridad al borde de las ciudades, ¿no?, donde se escucha el ruido de las ciudades, pero que ahí adentro es como un micromundo, es una burbuja, ¿no? Eso crea un erotismo muy oscuro y también un erotismo hecho de ritos, por ejemplo, cuando él la baña antes de acostarse, la desnudez, los momentos que van pasando, digamos, las largas tardes, ¿no es cierto?, en que él la retira, digamos, del colegio y la lleva a esta habitación, digamos, del deseo. Si vos decís que entonces Marguerite Duras es una escritora mujer inventando a un hombre de su pasado, o sea, inventando a un hombre real de su pasado. Sí. Reconstruyendo. ¿No? Restaurando, vamos a usar ese término. Restauradora. Es una restauradora. Está bien, restauradora. No de las leyes, por suerte. De las leyes del deseo. El deseo es algo que atraviesa toda la obra de Marguerite Duras. Es la búsqueda de aquello que se te escapa todo el tiempo, que es el deseo. Entonces, es maravilloso, eso es extraordinario. Y la ley del deseo en Marguerite Duras, ¿cómo sería? Arrasa con ella, pero arrasa con ella voluntariamente. No es la víctima masoquista de un sádico que se va dejando llevar, es alguien que atrae. También me llama la atención que aparezca una especie de ley cuando parece que todo está permitido. Digamos, hay incesto, hay homosexualidad, se está en contra de la convención matrimonial. Digo, lo sexual, más que ley, es permiso. Pero es un permiso contra la ley, es un permiso contra las reglas, porque ellos saben en todas ambas novelas que van a tener que separarse porque para ella una niña blanca de la colonia está muy mal visto casarse, ahí aparece como un chino con un nativo, está muy mal visto, se pierde todo tipo de honor, haber tenido una relación ni siquiera, entonces está yendo en contra. Son marginados, esa madre que pierde al marido cuando Marguerite Duras tiene 4 años, que tiene este hijo mayor que es tan cruel según parece, pero del cual ella está absolutamente fascinada. Y el otro hermano frágil que Marguerite ama, el del incesto, pseudo-incesto, bueno, el incesto novelístico, ya están en un margen. Entonces, pero ella siente todo el tiempo que esa ruptura la va a sacar del lugar y sabe que va a escribir. Y quizá es el lugar que ella recupera, es el lugar donde se va a poner. Ella está diciendo desde chica, ¿no?, por lo menos en estas novelas, que va a escribir.
Claro. Entonces, esa escritura le va a dar su lugar dentro de esa ley, ¿no? Los que aman en la obra de Marguerite Duras siempre lo hacen de un modo distinto, raro, nuevo. Se enlazan con las palabras en un borde de la muerte o del misterio. Así ocurre con Los amantes de Hiroshima Mon Amour, guión que escribió Duras para el director Alain Resnais, y con La niña y el chino de El amante, que se hablan apenas, a tientas, para llegar rápidamente al diálogo bello y enfermizo de los cuerpos. También es importante que este hombre se llame el amante. Sí. Es decir, no es alguien que viene a someter, a birlar la virginidad a una jovencita, Sí. sino es verdaderamente alguien que ama. Sí, sí, es alguien que ama, es alguien que se enamora, que no puede por su condición, digamos, y aparte porque es una situación, digamos, totalmente prohibida, con una jovencita de 16 años. Lo que pasa es que están en ese límite del mundo, en ese borde del mundo que es China, donde me parece que fue posible esta relación que tanto la marcó a Duras, digamos, para toda su vida. No olvidemos que la literatura de Duras, ella dice que en su infancia está todo, igual que Stendhal, en la infancia está todo el núcleo temático, a pesar de que ella no escribe por temas, me parece que escribe por otro tipo de pulsiones. Escribe más bien por pulsiones, me atrevería a decir, la pulsión de la muerte, la pulsión del amor, la pulsión del deseo. Pero este amante ama, sí, es verdad. No estoy tan seguro de la jovencita ama en el durante del amor, pero el amante sí, el amante la llora, el amante la desea, el amante la busca. De la limusina negra acaba de salir otro hombre que el del libro, otro chino de Manchuria. Es un poco distinto al del libro, es más robusto que él, tiene menos miedos que él, más audacia, tiene más belleza, más salud, es más de cine que el del libro. ¿Cómo sería entonces el perfil de este amante inventado? Bueno, sería una piel dorada, maravillosa, ¿no? Muy suave como seda. Sería una piel, un erotismo de la piel. Es una figura muy etérea, muy delgada en el amante, adquiere cuerpo en el amante de la China del Norte. Se ve que comió un poco más. Se puso fornido. Se alimentó mejor o fumó menos opio o algo así. Sí, muy silencioso, como decías vos. Y rico. Y rico hasta el insulto. Ella dice que es un golfo millonario, ¿no? que tiene esa pereza del golfo millonario. Pero él viene de París teóricamente y de haber estudiado algo, que después estudió más o menos y anduvo de chicas, pero para no decir otra cosa. Y ella quiere ser la prostituta de él. Ella insiste en esa entrega, ella quiere... yo creo que ella quiere definir lo que va a ser su futuro, ¿no? en esa situación erótica, ¿no? Viste que esta jovencita también se construye para ese amante. A mí me interesa mucho, tiene un sombrero rosa de paño, tiene unas trenzas hacia adelante, ese vestido medio raído, los zapatos de lamé, casi como una prostituta, eso la coloca en un lugar de jovencita prostituta, ¿no? Bueno, hay pago. Hay pago, por supuesto, ahí sí hay un dinero. Y aparte este amante chino lleva a comer a la madre y a los hermanos de la jovencita también. Así me parece que hay todo un proceso de construcción de ella, va acercándose a ese deseo hasta que aparece, digamos, en este transbordador, ¿no? Esa cosa tan fluvial, tan aluvional de Duras, este río Mekong, uno de los ríos milenarios, digamos, que atraviesa Vietnam, Laos, esos lugares para nosotros exóticos y míticos, ¿no? En ese transbordador aparece una limusina negra y dentro de esa caja negra que es la limusina, este chofer de algodón blanco con dentro el amante chino, que la busca y la llama a esta jovencita. A mí me parece que hay como todo un proceso hasta que, bueno, sí, aparece esa revelación, pero esa revelación es el fin de toda una evolución de la niña, está haciendo ese traspaso, ese rito de pasaje, digamos, hacia la consumación, digamos, del deseo. El hombre elegante, se apiado de la limusina, fuma un cigarro inglés. Mira a la jovencita con sombrero de fieltro, de hombre y zapatos dorados. Se dirige lentamente hacia ella. Resulta evidente, está intimidado. Al principio no sonríe. Primero le ofrece un cigarrillo. Su mano tiembla. Existe la diferencia racial, no es blanco, debe superarla. Por eso tiembla. Ella le dice que no fuma, no, gracias. No dice nada más. No le dice déjeme tranquila.
Entonces tiene menos miedo. Entonces le dice que cree estar soñando. No responde. No vale la pena responder. ¿Qué podría responder? Espera. Entonces él le pregunta, ¿pero de dónde viene usted? Dice que es la hija de la directora de la escuela femenina de Sadek. Él reflexiona y después dice que ha oído hablar de esa señora, su madre, de la mala suerte que ha tenido con esa concesión que compró en Camboya. ¿No es así? Sí lo es. Repite que es realmente extraordinario verla en ese transbordador. Por la mañana tan pronto, una chica tan hermosa como ella, usted no se da cuenta, resulta inesperado, una chica blanca en un autocar indígena. Le dice que el sombrero le sienta bien, incluso muy bien, que resulta así original. Un sombrero de hombre, ¿por qué no? Es tan bonita, puede permitírselo todo. Ella le mira, se pregunta quién es. El hombre le dice que regresa de París, donde ha cursado sus estudios, que también vive en Sadek, en el río exactamente, la gran casa con las grandes terrazas de balaustrada de cerámica azul. Le pregunta qué es. Le dice que es chino, que su familia procede del norte de China, de Fuchuan. ¿Me permite que la lleve a su casa en Saigón? Está de acuerdo. El hombre dice al chofer que recoja del autocar el equipaje de la chica y que lo meta en el coche negro. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Je disais que, vous savez, que l'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte, là. Maintenant, j'en suis sûre. Et que, par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout de suite. Et c'est affreux quelquefois. ¿Y cómo es la escritura tan particular de Marguerite Duras? Esa es una escritura fragmentada, dolorosa, lenta y al mismo tiempo muy atractiva, ¿no? Muy atractiva, porque hay un dominio de la lengua y un dominio de la situación brutal y una percepción, ¿no? Donde los sentidos están abusados. El ojo, la mirada, toda la escuela de la mirada, el oído, como decías, los silencios, oye los silencios y oye los gritos. Y el mar, siempre está el mar, siempre está el rumor del mar, la ambición del mar, siempre en Cholón, en el Garçonnière de este tipo, está el mar detrás. Yo no sé si el mar llega ahí, pero ella lo oye, ¿no? Y esos sonidos, esos rumores, y escucha los rumores de la propia sangre en el deseo. El chino parece transparente en ese aspecto. El chino no lo habla, no lo dice, pero ella percibe sus emociones, ella percibe su dolor, ella percibe el desgarramiento de este que va a tener que cumplir un mandato que lo separa de ella. ¿Y por qué se peleó tanto Duras con esta novela? ¿Qué le produjo? Yo creo que esta novela es escritura durasiana, pero no es la escritura más experimental de Duras. No es como escribir, destruir, esos libros de... No, esos libros, claro, donde me parece que es mucho más, digamos, es mucho más radical su experiencia. Acá me parece que la experiencia está radicalizada, pero pasada por un filtro donde ya es la Duras que se ha vuelto clásica de alguna manera. Es como que ella ha podido, digamos, poner, digamos, sedimentar o aplacar, digamos, todos esos elementos tan radicales y volverse una escritura clásica. Ella se enoja mucho con esta novela. Aparecía en 1984, porque cuando sale su editor, el famoso editor Jérôme Landon, dice que va a editar una cantidad increíble, como 25.000 ejemplares, después van a 50.000, después termina siendo una novela de... Es un bestseller. Un bestseller en 40 lenguas, 3 millones de ejemplares, una cosa increíble que la volvió millonaria y que ella odió, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque, digo, no era lo que ella venía, digamos, con una larga carrera practicando. Así que yo creo que fue la revelación de ella al gran público, que nunca es un tema menor, digamos. Y me parece interesante que el gran público se acerque a una escritura tan de tembladeral como la durasiana, ¿no?
El tormento de Marguerite Duras no solo alimentó su literatura, sino también sus continuas crisis de angustia y soledad, su entrega a la bebida, sus raptos de ira y ofuscamiento. Pero el desamor de su madre en su infancia, tantas veces señalado en distintas biografías, también la impulsó al anhelo de amar. J'en suis passée par, si on peut parler comme ça, j'en suis passée par une sorte de réalisme personnel qui fait que cette chose vécue me paraît complètement étrangère, mais étrangement, à la littérature que je fais d'habitude. Luego de este paseo por Indochina, por otras lenguas y amoríos, podríamos decir que el amante es un personaje que también está hecho de silencio y de omisiones. Marguerite Duras no da nombres, ni siquiera de ciudades. Todo proviene de su estilo cadencioso, nos informa su estilo. Quizá por eso este personaje tan masculino ni siquiera es real, proviene solo del lenguaje.